Cuando hacemos referencia a los grupos indígenas establecidos en la época prehispánica, nos referimos a la época previa a la llegada de los españoles a América. Esta se va a dividir en dos formas de estudio en cuanto a tiempo y espacio. En cuanto a espacio geográfico, nos referimos a tres regiones principales que se asentaron en el territorio que hoy conocemos como nuestro país México, pero que en aquellos entonces, en aquellas épocas, estaba extendido hacia lo que sería aproximadamente la mitad de lo que hoy es Estados Unidos y que llegaba a Centroamérica, aproximadamente hasta la región de Costa Rica. Estas tres regiones culturales que florecieron en estos territorios llevan por nombre Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Las características de Aridoamérica, pues como el nombre lo menciona, como el nombre lo dice, pues era precisamente un territorio árido y semiárido, con características un tanto semidesérticas, en donde precisamente no había muchas cuencas fluviales, es decir, que no había ríos que pudieran favorecer la agricultura. Por esta razón, sus principales actividades económicas se basaban en la caza, principalmente de liebres, venados y algunas aves, y la recolección de plantas, frutas y raíces. Además de que por esta razón de no poder establecer un sistema de agricultura, se ubicaban principalmente de manera inestable, siendo grupos nómadas que se desplazaban de un sitio a otro. Su convivencia era constantemente de enfrentamientos entre los diversos grupos nómadas, ya que peleaban por el alimento o por la exclusividad de las zonas ricas en animales de cacería. Sus formas de cuidado y cómo fuera su forma de vida, pues tiene que ver con el uso de pieles de animales que las usaban para abrigarse y para la realización de una especie de sacos empleados para guardar alimentos y para transportar a los hijos pequeños, y algunos utensilios de trabajo como serían arcos, flechas, palos y las puntas de piedra. Principalmente se ubicó al norte de nuestro país, entre los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, parte de Zacatecas, Aguascalientes, parte de Guanajuato, parte de Querétaro y parte de San Luis Potosí. Por otro lado tenemos la región de Oasis América, que como el nombre lo dice, había un oasis, es decir, era un lugar de agua dentro de un lugar árido. Oasis América era la región más pequeña de las tres que vamos a estar comentando y se ubicaba geográficamente al sur de Estados Unidos, en los estados de Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México y California, y dentro de lo que conocemos como el estado de Sonora y Chihuahua. Era un territorio intermedio entre cazadores y recolectores nómadas y las culturas mesoamericanas. ¿Por qué? Porque al haber agua, ahí sí tenían establecido lo que era la agricultura. Su clima pues era caluroso y seco, con lluvias escasas y abundantes corrientes de agua de los ríos que abastecían esta región. Estos eran el río Yaqui, el río Bravo, el río Colorado, el río Gila y Grandes Casas en Sonora. Sus principales actividades, precisamente al tener agua, se dedicaban a la agricultura y cultivaban principalmente maíz, frijol, calabaza, pero también realizaban algunas otras actividades como la caza y la pesca. Precisamente eran sedentarios, tenían casas como establecimiento porque eran fijos de vivir en un lugar. Y los principales grupos étnicos que se pueden resaltar de esta región, aunque son poco conocidos, pero fueron muy renombrados en su época, los Jocomán, los Mogollón y los Paquimé. Ahora, la principal región y digamos la más grande y la que más sobresaliera para su estudio va a ser Mesoamérica. Mesoamérica se ubica desde el norte, entre la zona norte-centro de México hasta la costa del Océano Pacífico colindante con Costa Rica.
porque es como que la más importante, porque precisamente por su extensión y por sus ricas cuencas fluviales, es decir, que estaba establecida alrededor de muchos ríos, y esto favorecía mucho lo que sería la agricultura y el asentamiento de diversas culturas que se dieron a lo largo del tiempo en sus diferentes temporalidades, en el preclásico, en el clásico y en el posclásico. Tenemos que el excelente manejo de los recursos agrícolas era una de sus características. Principalmente ellos logran domesticar el maíz, hacen un uso de instrumentos para lo que sería la agricultura, empiezan a tener instrumental para cultivo. Su vida es sedentaria, con un patrón de asentamiento en vastos centros urbanos, y van a destacar precisamente por la herencia arqueológica que tenemos de diversos sitios hoy arqueológicos, por las grandes edificaciones. De ahí tenemos que había una alta especialidad artesanal, le dan una gran prioridad e importancia a lo que sería el comercio local y a larga distancia. Y bueno, edifican estos grandes complejos para rituales que coloquial y popularmente se le llaman pirámides escalonadas, que sobresalen. Sin embargo, cuentan con una base piramidal, pero al no tener punta, no tener una terminación geométrica, el nombre correcto es basamento. Una compleja forma de vida de comprender en nuestra actualidad, puesto que el sacrificio humano era visto como una manera de honrar a los dioses. Sin embargo, era dentro de lo que sería su forma ideológica, su cosmovisión, su forma de ver la vida, sus creencias, ya que tenían creencias en dioses politeístas que resaltaban las divinidades de la naturaleza y que además resaltaban también la dualidad, hablándose de, por ejemplo, el día y la noche, la vida y la muerte, el hombre-mujer. Les decía que, bueno, se van a dividir en 3 temporalidades. Tenemos el preclásico, en donde se van a florecer la denominada cultura madre, llamada también cultura olmeca, o los habitantes del país del Hule, que es lo que quiere decir el término olmeca, y esta se da del año 400 a.C. al 200 después de Cristo, caracterizándose por un notable crecimiento de sus poblaciones, y su asentamiento se caracterizó también porque encontraron arquitectura monumental, edificios, plazas, centros ceremoniales, una organización basada en sus dioses, dominaban las matemáticas, la astronomía y el calendario y la escritura, así como lo que serían pues las grandes cabezas colosales y los primeros juegos de pelota. En el periodo clásico, las principales culturas van a ser la teotihuacana, ubicado su principal centro en lo que hoy conocemos como San Juan Teotihuacán, Estado de México. Empieza el florecimiento de la cultura maya, ubicada en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo principalmente. La cultura mixteca, ubicada en el estado de Oaxaca, su principal centro urbano sería Mitla. La cultura totonaca, ubicada aquí en el norte de Veracruz, sus principales centros urbanos serían Zempoala, Chalchihuecan y Tajín. Y la cultura zapoteca, ubicada también en el estado de Oaxaca, con su principal centro ceremonial que sería Monte Albán. Se caracterizan todos estos lugares porque se desarrollan dentro de los años 200 después del Cristo al 900 después de Cristo, y porque además pues tuvieron lo que sería su florecimiento basado en el desarrollo de lo que sería la observación astronómica y los calendarios que utilizaban para la agricultura y los cultivos de lo que era la denominada dieta mesoamericana. ¿Qué era la dieta mesoamericana? Pues los principales alimentos con los que vivían aquí en este territorio. Hablamos de chile, maíz, frijol, calabaza, aguacate. El último periodo va a ser el periodo posclásico, en donde
se caracteriza por el florecimiento de las principales culturas que van a ser la cultura tolteca, mexica, también conocida como los aztecas, es decir, que mexicas y aztecas son los mismos, y los purépechas. Esta se desarrolla entre los años 900 y 1521, cuando se da la caída de la Gran Tenochtitlan y la llegada de los españoles. Los toltecas, ubicados principalmente en lo que hoy conocemos como el estado de Hidalgo, su principal centro urbano sería Tula, y que se caracteriza por una construcción que tuvo unos gigantes que eran las columnas que sostenían un techo. Los mexicas, que se ubicaron en lo que sería hoy la Ciudad de México y que fueron consolidados como el denominado Imperio Mexica o Imperio Azteca, cuya capital sería Tenochtitlan, y comprendía una alianza de 3 pueblos que eran Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Y bueno, la cultura purépecha, o también conocida como Tarasca, que se ubicó en el estado de Michoacán, y ellos se caracterizaron también por la utilización del cobre, porque estaban rodeados de una barranca de donde podían extraer este mineral, este material, y porque además tuvieron construcciones de manera circular, que eran las denominadas yacatas. Se da fin a la época prehispánica una vez que en 1519 arriban los españoles a nuestra tierra, y para 1521, cuando logran consolidar el proceso de conquista y dan paso a la etapa de colonización, es cuando damos fin a la época prehispánica.